Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y hoy es Domingos de Estatus. Domingos de Estatus, pero es domingo más que nada de alejarnos del bochinche nuestro de cada día, alejarnos de Bad Bunny, alejarnos de la gobernadora y las peleas con Rivera Chat, alejarnos de todo lo que está por ahí, ¿verdad? Y simplemente concentrarnos en cosas un poquito más académicas. Este video va a tener va a ser un poquito más largo porque quiero hablar de un asunto que está pasando en Francia que yo creo que tiene mucha relación con lo que pasa con Puerto Rico y más que nada es una advertencia de lo que pudiera ocurrir con nosotros. La pregunta que me hago es si todos los territorios que hoy son estados necesitaron de un plebiscito vinculante para convertirse en estados de los Estados Unidos o territorios incorporados de los Estados Unidos. La respuesta es no. No todos los territorios que se convirtieron en estados pasaron por un plebiscito vinculante. Vuelvo y repito, la respuesta es no. Hay sus plebiscitos que sí pasaron por lo del territorio, pero no todos. Hay sus territorios que sí pasaron, pero no es una disposición. ¿Okay? No todos los territorios que se convirtieron en estado pasaron por un plebiscito vinculante antes de ser admitidos en la Unión. Sin embargo, en muchos casos hubo algún tipo de consulta o proceso democrático local, aunque no era el requisito legal formal bajo la Constitución de los Estados Unidos. Vuelvo y repito, no es un requisito formal legal bajo la Constitución de los Estados Unidos. Pero si tú tienes una isla, como en el caso de Puerto Rico, vamos a tirar un número, son 3 millones de personas, pues tú tienes que saber qué es lo que quieren esas 3 millones de personas, cosa de que cuando se cierra el trato no tengamos brotes heavies de independentistas diciendo no queríamos esto. ¿Ok? En Puerto Rico no se está dando ese caso. En Puerto Rico se dio ese caso en los 70, en los 60, pero en estos momentos tú lo que tienes son 4 personas por ahí dando vueltas, gritando cosas, ¿verdad? Y como la prensa le da spot, pues la gente se cree que esto es más grande de lo que es. Para nada, para nada. Base legal. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución de Estados Unidos en el artículo 4, sección 3, vuelvo y repito, artículo 4, sección 3 dice que solo establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados en la Unión. Punto. Eso es todo lo que dice. Es decir, solo el Congreso tiene el poder de admitir nuevos territorios. Repito, solo el Congreso tiene el poder de admitir nuevos territorios. No exige un plebiscito ni ninguna forma de votación poder vinculante. Sin embargo, en la práctica moderna, consultas al pueblo del territorio han llegado a ser políticamente importantes, aunque no legalmente obligatorias. Que a la hora de la verdad, si el territorio está ahí y Estados Unidos quiere hacerlo territorio-estado, lo puede hacer. Pero obviamente tú tienes que saber qué territorio hacerlo. Y hay que ver qué población, cómo se encuentra esa población, cuánta de la población autóctona hay. ¿Me entiendes? Son importantes que también se determine. ¿Verdad? Porque si no, pues añades un territorio que nunca quiso ser parte de tu territorio. Yo voy a tirar el nombre, pero no me acuerdo muy bien. Creo que se llamaba, es un territorio que está en lo que es Suiza hoy. Se llama casi, algo así. Para el tiempo de los nacionalismos europeos, Italia lo quería anexar, porque allí se hablaba italiano. Pero ellos dijeron, a nosotros no nos interesa. Nosotros pertenecemos acá, queremos seguir corriendo como que estamos corriendo. O sea, Italia, pues, ok, chévere, qué bueno que se hayan formado y todo lo demás, pero Italia quería moverse para allá y ellos no querían. Vamos a hablar de diferentes territorios. En el caso de California, el año de la estadía de California fue en 1850. ¿Tuvieron un plebiscito vinculante? No lo tuvieron. Tuvo una convención constitucional y allí se pidió la estadía directamente. Esta gente que está hablando de asambleas constitucionales y toda la vaina, pudiera pasar que lleguemos allí y pues, o sea, si tenemos los delegados, porque yo no sé cómo se va a distribuir eso, tenemos los delegados y pedimos la estadía. Texas se convierte en estado en el 45 del siglo XIX y sí, ya Texas era una república independiente y sí, tuvieron un plebiscito y votó como una nación independiente.
sea que más o menos, claro, Puerto Rico es un territorio no incorporado, pero siendo nación independiente, ellos votaron a favor de la estadidad. O sea que renunciaron a su independencia. Inclusive, las 13 colonias en un momento dado cedieron de su independencia, porque eran una confederación y qué sé yo, y se unen, pero ellas pudieron fácilmente correr independientes. En el caso de Alaska, que en el 1959, el siglo XX, en el 58 tuvieron una consulta vinculante. Se hizo un referéndum con fuerte mayoría a favor. Hawái en el 59, sí, el 94% votó a favor de la estadidad. Pero en el caso de Oklahoma, en 1907, no tuvo consulta. El Congreso creó el Estado a partir de dos territorios. Y Nevada, en el 1864, votó que no hubo referéndum vinculante. Fue admitido por razones políticas durante la Guerra Civil. Con esto lo que te quiero decir es que a veces a nosotros se nos dicen muchas cosas y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, los territorios, quién entra, quién sale y toda la cosa, todo tiene que ver con los intereses de Estados Unidos en el momento. Y muchas veces se pasan diferentes, por ejemplo, la esclavitud en Estados Unidos, para cuando estaba la esclavitud en Estados Unidos, era un factor determinante en si yo dejo entrar un territorio o no, porque se buscaba mantener el balance entre territorios esclavistas y territorios no esclavistas. ¿Qué sucede con Puerto Rico? Pues Puerto Rico la cosa es distinta y eso hay que reconocerlo. Puerto Rico ha tenido varios plebiscitos que va desde el 67 al 2020. El del 17 y el 2020, el triunfo de la estadía fue claro, clarísimo. El del 2020 creo que fue estadía, sí o no. Fue extremadamente claro. No hay break. O sea, el pueblo, pero las primeras consultas, la verdad del caso que hubo el partido, la oposición y, ¿verdad? Sí, la oposición, tanto el Partido Popular Democrático, los estadolibristas, como los independentistas, boicotearon los procesos, etcétera. Inclusive esta del 2020, los independentistas boicotearon también la consulta, no quisieron participar. ¿Ok? Y eso ha dado pie a que el Congreso entienda que todavía los resultados no son válidos. ¿Ok? Aunque la tendencia es clara. La tendencia es clara. ¿Ok? Creo que la del 93, la del 98 fue ninguna de las anteriores, 93, ambas fue bajo Pedro Rosselló, etcétera. El Congreso pues no ha tenido acción. Dicen que no ha tenido acción, pero estas últimas consultas ya han movido cositas dentro del Congreso y por lo menos el Partido Demócrata ha visto que, espérate, por aquí podemos montarnos. En todos los casos, el Congreso ha ignorado y descartado los resultados, pero es por lo que te digo, porque hay muchas veces que no fueron claros los resultados. ¿Sabes? Si tú tienes una abstención electoral de yo no sé cuántas personas, pues eso pues afecta, que es un truco que se hace para entonces desviar la atención. Y si Estados Unidos en el momento no tiene ninguna prisa de admitir un territorio, pues da. En la práctica moderna, el Congreso exige una clara manifestación de voluntad del pueblo del territorio, pero no está obligado legalmente a respetarla. Y eso es una realidad, por eso eso todo depende de ello. Así que en una conclusión, no todos los territorios pasaron por un plebiscito vinculante. Sí, en tiempos recientes los plebiscitos se han vuelto una costumbre política, especialmente después de los casos de Alaska y Hawái. En la última instancia, la decisión del Congreso puede admitir un territorio como Estado con o sin plebiscito, aunque hacerlo sin consultar hoy sería políticamente pero que muy controvertido. Y eso pues es una realidad. Ahora, ¿qué está pasando en un territorio francés? Hay un movimiento de insurrección en el territorio de la Nueva Caledonia. Este territorio francés está por allí, por cerquita de Australia. Nueva Caledonia vive días convulsos. Este territorio francés, formado por varias islas del Pacífico, lleva ya más de una semana siendo escenario de violentas protestas, con las calles bloqueadas, autos carbonizados, etc. ¿Cuál fue el detonante? Fue un polémico proyecto de reforma electoral votado en París, que es rechazado por la mayoría de la población indígena local, que representa cerca del 40% de la población de ese territorio.
Las protestas han dejado al menos 7 muertos y ahí te explica y varios heridos. Los turistas tuvieron que irse. Las autoridades decretaron el estado de emergencia el pasado miércoles y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo que viajar desde París en un vuelo de 24 horas al territorio. Desde Numea, la capital de Nueva Caledonia, Macron aseguró que el territorio se enfrenta a un movimiento de insurrección sin precedentes. Nadie lo ve venir y están organizados en un nivel casi perfecto. ¿Sabes cómo se comunicaron? Según el gobierno francés, los organizadores de las protestas habrían utilizado la red social TikTok para organizarse y difundir videos violentos con el fin de provocar una reacción por parte de la población. Cojo oreja, los que están en Puerto Rico, cojo oreja, cómo se mueve, es el 40% de la población. El sector independentista, por lo menos libre asociación, es casi un 40%. Cojo oreja. Aunque varias organizaciones francesas, como la Liga de Derechos Humanos, consideraron que las autoridades no habían dado pruebas de un vínculo concreto entre el uso del TikTok y la violencia, el gobierno decidió bloquear el uso de red social en el territorio francés. Claro, los de la Liga de Derechos pues va a decir, no, es que no me has dado evidencia de que esto sea así, pero obviamente los videos están, vamos, marchemos y tiremos esto contra el piso. ¿De dónde viene TikTok? De China, ¿verdad que sí? China, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues obviamente, como una vez Estados Unidos dijo América para los americanos, pues China está en esa misma postura. Asia para los chinos, no sé. Durante su visita a Nueva Caledonia, Macron anunció que un contingente policial de 3.000 efectivos permanecerá en el territorio el tiempo que sea necesario para controlar la cosa, ¿verdad? Y esto, pues, ese es el contexto de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué es la Nueva Caledonia y por qué pertenece a Francia? Pues ya usted sabe el proceso de las colonizaciones del siglo XVII, XVIII, XIX y todo esto, ¿verdad? Que Europa se fue a conquistar el mundo. Allí viven indígenas kanak que representan un porcentaje estimado en un 41% de la población con un 24% de habitantes de origen europeo, la mayoría franceses. Las islas Caledonia fueron halladas por el explorador, eso no nos importa ahora. En el 53 Napoleón decidió su anexión a Francia y hasta comienzo del siglo XX lo utilizó como una colonia penal a la que fueron enviados miles de condenados. Y eso está, mira, al ladito de Australia, al este de Australia. Ahora, con la cuestión de las protestas, no es la primera vez que en este lugar hay protestas. En el 1946 el archipiélago se convirtió en un territorio francés de ultramar. Pero lo que pasa es que yo quiero ir, ok, vamos aquí. A partir del 70, después que comenzaran a explotarse allí importantes yacimientos de níquel, empezaron a surgir tensiones entre París y movimientos independentistas de los Kanak. Todo ello en el telón de fondo de las desigualdades entre los indígenas y los pobladores de origen europeo. Entre el 76 y el 88, el conflicto resultante cobró decenas de miles. No, pero es que esto no es lo que yo quiero llegar. Ok. Ok, aquí está. Esta isla, y esto es lo más importante. Después que tú escuches esto, puedes apagar el de esto. Esta isla tuvo consultas de estatus, igualitas que las de Puerto Rico. Y en las consultas de estatus se pidió, no, se rechazó la independencia en varias consultas. Dice, el acuerdo contemplaba la celebración de 3 referéndums para decidir sobre la independencia de la Nueva Caledonia, que fue rechazada en sendas votaciones. O sea, la independencia en Nueva Caledonia fue rechazada en sendos referendos y votaciones. Pero las fuerzas independentistas decidieron no participar, como pasa en Puerto Rico, y niegan la validez de la última consulta porque se celebró en el 2021 en plena pandemia de COVID, cuando los Kanak estaban enterrando a sus muertos. ¿Okay? Entonces,
¿Qué nosotros podemos esperar con esto? Pues de la misma forma, Puerto Rico ha tenido consultas de estatus, pero la consulta de estatus a este punto, claro, Francia no es Estados Unidos. Francia y Estados Unidos funcionan de diferentes formas. Pero a este punto, la, las consultas de estatus no es una escritura en piedra que determine que porque hicimos una consulta de estatus, Puerto Rico automáticamente se tiene que convertir en un Estado de la Unión. Tiene que haber más lucha y tiene que haber más iniciativa. Porque esta gente 3 veces rechazaron la independencia y mira cómo está el territorio. Ah, lo que pasa es que hay un movimiento que es activo y hay otro movimiento que es pasivo. Imagínate que Puerto Rico entrara, los sectores independentistas entraran en el mismo nivel de pasión que tiene esta gente. ¿Ok? ¿Quieres escuchar cómo se llama el nombre del partido que favorece la independencia de Nueva Caledonia? Frente de Liberación Nacional, Canac y Socialista. ¿Ok? Y obviamente, detrás de todo eso está la mano de China, obviamente, que quiere que se independice. ¿Para qué? Para precisamente ir sacando a los europeos y a los americanos poco a poco de esa zona del Pacífico para los intereses de China y sus intereses expansionistas, porque supuestamente, según Jay Fonseca y los profesores que lleva, China no quiere conquistar a nadie, él quiere plantear un nuevo modelo de cooperación, de fraternidad, ¿sabes? Como ellos hablan, solidaridad, ¿me entiendes? Que ellos hablan así tan bonito, tan firilístico, ¿ok? Nada, te dejo esa información. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de la libre asociación? Pero, ¿qué piensas de la incorporación? ¿Qué piensas de esto de plebiscitos vinculantes? Y si realmente los plebiscitos que hemos tenido han sido todo lo suficiente o lo que necesitamos verdaderamente para convertirnos en algo más allá que una independencia. Nos veremos en la próxima. Bye.